Capítulo número 35. Contratos formales. 1. Contratos verbales. A. Nociones generales. Según se ha señalado antes, se entiende por contratos verbales aquellos para cuyo perfeccionamiento es menester la observancia de una formalidad oral. Entre ellos cabe distinguir lo que se perfeccionan mediante el pronunciamiento de la fórmula por una sola de las partes, de los que requieren que lo hagan ambas. Entre los primeros cabe mencionar el nexum, la dotis dictio y el iusirandum liberti. A la segunda categoría corresponde la stipulatio. Omitimos el tratamiento de los praedes y del vandimonium, por ser institutos procesales. B. Nexum. Acerca del nexum, es poco lo que se conoce con certeza. Solo es seguro que se trataba de un negocio per aes et libram, ya existente en la época de las 12 tablas. A él se refiere Gallo en los parágrafos 173 y 174 del tercer comentario de su Instituta, al ocuparse de la solutio per aes et libram, pago mediante el cobre y la balanza, es decir, al ritual utilizado para extinguir los efectos de las obligaciones contraídas de la misma manera, dice el jurisconsulto. Hay otro modo de pago imaginario, por medio del cobre y de la balanza. Está admitido solamente en ciertos casos, como por ejemplo, si la deuda proviene de un acto per aes et libram, o si lo que tú debes tiene por causa el haber sido condenado en un juicio. Se requiere la presencia de por lo menos 5 testigos y el libri pens. Entonces, aquel que se libera habla del siguiente modo: puesto que estoy condenado en el juicio a darte tantos miles de sestercios, yo pago y me libero correctamente por medio de este cobre y de esta balanza de bronce. Pesa tú esta balanza por primera y última vez de acuerdo con la ley pública. Y luego percute con el haz la balanza y se lo da a aquel respecto de quien se libera, figurando el pago. Sobre sus efectos se han tejido las más diversas hipótesis. Así, tradicionalmente se ha sostenido que se trataría de un préstamo del dinero, primero real y luego ficticio, celebrado mediante el procedimiento del cobre y de la balanza, en el que la obligación de restituir nacería de una damnatio, damnación, condenación, es decir, de una fórmula solemne pronunciada por el acreedor contra su deudor, en cuya virtud aquel podía proceder de la manus iniectio. Para otros, el nexum habría consistido en la emancipación de la persona del deudor o de alguien sometido a su potestad, filius familias, por ejemplo, en favor del acreedor que colocaba a aquel en una situación de servidumbre, mientras la deuda se mantuviese pendiente. Según otros, el nexum habría consistido en un acto de autoemancipación condicional del deudor, mediante la cual autorizaba al acreedor a apoderarse de su persona, sin necesidad de condena judicial. Si no cumplía con su obligación, también se ha sostenido que fue el negocio idóneo para el préstamo de las cosas, que luego se llamarían mancipi y que en un comienzo habrían sido inalienables. Parece claro que la situación de los nexi, es decir, de quienes se encontraban en virtud del nexum, en poder del acreedor era sumamente desfavorable al hallarse sometidos a una condición de cuasi esclavitud, de la que se aprovecharían indebidamente los acreedores. Tal estado de cosas se habría mantenido hasta el 326 a.C., en que se dictó la Lex Poetelia Papiria, cuyos efectos son también pocos conocidos, pero que habría venido a mejorar notoriamente la condición de los nexi al privar al nexum de su fuerza ejecutiva sin juicio previo y al prohibir al acreedor que vendiese o diese muerte a su deudor. C. Dotis dictio promisio iurata liberti. Indicando los distintos medios empleados en su época para la constitución de la dote, dice Ulpiano en el libro sexto, título primero, que ella o se da datur o se dice dicitur o se promete promitur. La dotis datio, dación de la dote, consistía en la transferencia de la propiedad de los bienes dotales por mancipatio iniure cessio o traditio, y también en legarlos a la mujer para que los entregase al marido o en condenar al heredero a darlos mediante el legado de per damnationem. La obligación de proveer la dote se conseguía mediante la dotis promisio, promesa de dote, que no era otra cosa que una estipulación cuyo objeto consistía en la dote, y la dotis dictio, dicción de la dote. Esta, es decir, la dotis dictio, consistía en una declaración solemne,
hecha en forma verbal en presencia del marido, mediante la cual se asumía el compromiso de proveer la dote. De ella solo podían valerse la mujer misma, que habría de casarse siempre que fuera su iuris y con la autoritas de su tutor, el pater o un deudor de la mujer por un orden de ella, según Ulpiano en el libro sexto, título segundo, Gallo en el libro tercero, título número 95, en el fragmento número 99 y 100. El iusirandum liberti o promesa juramentada de liberto servía para hacer civilmente obligatoria la prestación de servicios operae fabriles al patrono por parte del liberto con posterioridad a la manumisión. A tal efecto, el liberto prestaba dos juramentos, uno antes de la manumisión y otro inmediatamente después de producida. El primero tenía sentido puramente religioso, en tanto que el segundo hacía ser una obligación civilmente exigible. Aunque antes se dudó si solamente el esclavo o si también el liberto se obligaría mediante juramento al patrono respecto a las imposiciones que se hacen por causa de libertad. Es sin embargo más verdadero que no se obliga de otra suerte sino libre. Más por lo mismo se suele exigir juramento de los esclavos a fin de que constreñidos estos por la religión tengan, después que hubiesen comenzado a ser su iuris, necesidad de jurar, con tal que inmediatamente después que fue manumitido, jure o prometa, según el digesto en el libro cuadragésimo, título 12º, parágrafo 44. Al principio, véase en el digesto en el libro 38º, título primero, Gallo en el libro tercero, título número 96. De la misma manera que en el caso de la dotis dictio se trataba de un acto uno loquente, es decir, que solo requería el pronunciamiento de palabras solemnes por parte de quien se obligaba en presencia de quien resultaría acreedor. También aquí podía conseguirse el mismo resultado sirviéndose de la estipulación, del estipulatio, origen y nociones generales. Se ha dicho que la estipulatio o estipulación, cuya etimología es cosa discutida, apareció como una simplificación de la nexum. Como de este se sabe poco, con certeza, según se ha visto antes, y no creemos que ya ha sido negocio destinado a generar obligaciones en general. Nos parece más prudente tener a la esponcio como antecedente del estipulatio. La esponcio, que inicialmente debió tener carácter netamente religioso, era un negocio propio de los ciudadanos romanos, según Gallo en el libro tercero, título número 93. La formalidad verbal consistía en el uso del verbo espondeo es spondi, sponsum ere, que significa prometer solemnemente, dar o empeñar la palabra, responder por sí o por otro, y debió ser rigurosa, consistiendo en una pregunta seguida, de una respuesta absolutamente coincidente en todos sus términos, de manera que ambas partes repetían la totalidad del contenido del negocio. ¿Espondes mi centum aureos dari? Promete solemnemente darme 100 aureos. Espondeo tibi centum aureos dari. Prometo solemnemente darte 100 aureos. De este negocio habría derivado la estipulatio, consistente también en una pregunta y respuesta formales, aunque sin necesidad de incluir todo el contenido del acto en la respuesta. La estipulatio es el típico contrato romano que, a diferencia de los demás que luego irán reconociéndose, no sirve para generar ciertas y determinadas obligaciones, sino que de ella podía surgir cualquier tipo de obligación, ya fuese dar, hacer o no hacer, según el digesto en el libro 45, título primero, parágrafo segundo. Al principio de Odem en el libro quinto, título primero. En las institutas en el libro tercero, título 15, parágrafo séptimo. También permitía tornar civilmente exigible el contenido de un pacto. Paulo en el libro segundo, título 22, parágrafo segundo. En el digesto en el libro segundo, título 14, parágrafo séptimo, 12. Generar las obligaciones propias de cualquier otro contrato. Por ejemplo, para efectuar un negocio de compra-venta bastaba una estipulación por la cosa y otra por del precio, y no var una obligación, según el digesto en el libro 46, título segundo, parágrafo primero. Gallo en el libro tercero, título 176 y 177. Asimismo, servía para constituir una dote, Ulpiano en el libro sexto, título primero. Establecer acreedores y deudores accesorios, Gallo en el libro tercero, título 110 al 116, o solidarios, en el digesto en el libro 45, título segundo, parágrafo segundo, cuarto y sexto al principio.
e instituir garantías dentro y fuera del proceso, según el digesto en el libro 46, título quinto, parágrafo primero. En el digesto en el libro 45, título primero, parágrafo número 38, 17º, en el digesto en el libro número 39, título segundo, parágrafo séptimo al principio. Y en el digesto en el libro número 39, título primero, parágrafo quinto, 17º. Como se ve, la estipulación tenía un ámbito tan amplio de aplicación que permitía en realidad prescindir de las demás formas contractuales. Así lo confirma el tratamiento que de las más diversas cuestiones se realiza en los 141 fragmentos que componen el título primero del libro 45 del digesto. Aunque con el transcurso del tiempo fue sufriendo profundas modificaciones, este negocio típicamente romano se mantuvo vigente, siendo materia de especial tratamiento en la compilación justiniana. Su evolución general va desde un predominio de la forma sobre el acuerdo de voluntades hasta un predominio de éste sobre aquella, lo que se advertirá con toda claridad cuando nos ocupemos de los requisitos que deben concurrir para que haya estipulación. Quien formulaba la pregunta recibía la denominación de stipulator, estipulante, quien respondía la de promisor, promitente. Requisitos. Como estos varían entre la época clásica y los posteriores, resulta prudente analizarlos separadamente, lo que ayudará a advertir la evolución antes señalada. A. Época clásica. En la época clásica, la stipulatio era un contrato formal stricti juris unilateral y entre presentes, que consistía en una pregunta formal dirigida por el futuro acreedor al futuro deudor, stipulator y promisor respectivamente, seguida de una respuesta coincidente preferida en el mismo acto. Sus requisitos son, pues, oralidad, presencia de las partes, unidad del acto y congruencia. Oralidad. Como surge de numerosos textos, la stipulatio suponía la existencia de una interrogación y de una respuesta orales. La obligación por palabras se contrae por una pregunta y una respuesta, según las institutas en el libro tercero, título 15, al principio. En similares términos, Gallo en el libro tercero, título número 92. Más la estipulación es una fórmula de palabras con las que es interrogado responde que dará o hará aquello porque fue interrogado, según el digesto en el libro 45, título primero, parágrafo quinto primero. La estipulación no se puede hacer sino hablando una y otra parte, según el digesto en el libro 45, título primero, parágrafo primero al principio. Dado que para estipular era necesario formular oralmente una pregunta a la que debía seguir la consiguiente respuesta, también oral, de la otra parte. La incapacidad del sordo y del mudo para celebrarla constituye una consecuencia necesaria, según Gallo en el libro tercero, título 15, en las institutas en el libro tercero, título 19, parágrafo séptimo, en el digesto en el libro 45, título primero, parágrafo primero al principio. El requisito de la oralidad no resultaba afectado por la costumbre que adoptaron los romanos de hacer constar la estipulación de un documento escrito, cautio, pues ésta solo tenía valor probatorio en el digesto en el libro 44, título séptimo, parágrafo número 38. Presencia de las partes. La ritualidad del negocio exigía la presencia de las partes, como lo señala Gallo en el parágrafo 136 del comentario tercero de su instituta. Una obligación oral no puede llegar a formarse entre ausentes. En el mismo sentido, en las institutas, en el libro tercero, título 19, parágrafo 12, y en el digesto en el libro 45, título primero, parágrafo primero al principio. Unidad del acto. La estipulación clásica no era un conjunto de actos, la suma de una pregunta y una respuesta, sino un acto único formado por la interrogación y la contestación. Por eso, porque el acto ritual era uno solo. No podía mediar entre pregunta y respuesta, intervalo alguno, salvo el momento de meditación, que lógicamente se requiere antes de celebrar un negocio. Pero más allá de esto, si la unidad del acto se rompía porque la respuesta no seguía inmediatamente a la pregunta, se producía un defecto en la forma del negocio, que lo privaba de efectos jurídicos. Así en el digesto en el libro 45, título primero, parágrafo primero, se dice: si el que estando presente preguntó y antes que se le respondiera se marchó, hace inútil la estipulación. Coincidentemente, en el digesto en el libro 45, título primero, parágrafo 137, al principio, se señala:
el acto de estipulante y del promitente debe ser continuo, pero de suerte que pueda mediar algún momento natural. Congruencia. Por último, la estipulación clásica requería que la pregunta del estipulator, enunciando todo el contenido del acto, institutos en el libro tercero, título 19, parágrafo quinto, o aludiendo a lo escrito en un instrumento en el digesto en el libro 45, título primero, parágrafo 140, al principio, el promisor respondiera al menos con una sola palabra, pero utilizando el mismo verbo. En el parágrafo número 92 del comentario tercero de su Instituta, Gallo ejemplifica diciendo: la obligación por palabras se establece en virtud de una pregunta, así como prometes solemnemente dar, prometo solemnemente, darás, daré, prometes, prometo, prometes sobre tu fe, prometo sobre mi fe, garantizas fielmente tu palabra, garantizo fielmente mi palabra, harás, haré. En el mismo sentido en las institutas, en el libro tercero, título 15, parágrafo primero. El requisito de la congruencia no obstaba a que se usara el latín o el griego, si las partes conocían dichos idiomas, según Gallo en el libro tercero, título número 93, aunque inicialmente debió solo poderse emplear el latín. La falta de concordancia o perfecta congruencia entre pregunta y respuesta determinaba la inutilidad de la estipulación, como ocurre en los siguientes casos que refieren las fuentes. También es inútil la estipulación si aquel que ha sido interrogado no respondiera a lo que le ha sido preguntado, como por ejemplo, si yo estipulo que me has de dar 10 sestercios y tú prometes darme 5, o si yo estipulo pura y simplemente y tú prometes bajo condición, Gallo en el libro tercero, título 102, si alguien interrogado simplemente hubiera respondido, daré si se hubiera hecho aquello, consta que él nos obliga. O si interrogado así: dentro de quinto día de las calendas, hubiera respondido: daré en los idus. Igualmente, tampoco se obliga, porque no respondió como fue interrogado, y viceversa. Si hubiera sido interrogado bajo condición y respondiera puramente, se habrá de decir que él nos obliga. Cuando se añade o se quita alguna cosa a la obligación, se ha de emitir siempre que se vició la obligación, según el digesto en el libro 45, título primero, parágrafo primero, tercero. En el mismo sentido, en las institutas, en el libro tercero, título 19, parágrafo quinto. B. Épocas posclásica y justiniana. Toda la evolución del estipulatio luego de la época clásica se caracteriza por el lento pero progresivo desvanecimiento o esfumación de los requisitos clásicos. Ello obedece a las circunstancias que lo fundamental en el contrato, lo que lo definen como generador de obligación. No es ya la forma, sino el acuerdo de voluntades de las partes. Oralidad. Este requisito indispensable en el periodo clásico resulta presumido y en verdad reemplazado por la escritura. Según así, en la Instituta de Justiniano, en el libro tercero, título 19, parágrafo 17, puede leerse: si se hubiera escrito en un instrumento que alguien había prometido, se considera el caso igualmente que si hubiera respondido precediendo una interrogación. El paso concuerda con el contenido en el digesto en el libro 45, título primero, parágrafo 134, segundo, indudablemente interpolado, y con la Constitución de Justiniano de 531, en la que manda que en las estipulaciones hechas mediante un esclavo se presumía de iuris et de jure la observancia de la formalidad oral que se consigne en documento escrito, según el código en el libro octavo, título 37, parágrafo 14 primero. Presencia de las partes. Según la Constitución precedentemente citada, si en instrumento escrito consta que las partes estuvieron presentes en la celebración de la estipulación, ello habrá de presumirse, mientras no se demuestre, mediante escritos o testigos calificados, que se estuvo ausente de la ciudad en el día señalado, según el código en el libro octavo, título 37, parágrafo 14, segundo. Unidad del acto. Tampoco la unidad del acto se mantiene porque el acuerdo de voluntades prevalece sobre la fórmula. Si bien al comienzo del digesto en el libro 45, título primero, parágrafo 137, al principio,
Se dice que el acto debe ser continuo y que es conveniente que se responda inmediatamente al estipulante. Pareciera luego autorizarse una respuesta no inmediata siempre que se produzca dentro del mismo día y sin que se haya atendido otro negocio entre tanto. Pero si después de la pregunta hubiere comenzado a tratar de otra cosa, no le aprovechará de nada, aunque hubiese prometido en el mismo día. En forma genérica se dice en el digesto en el libro 45, título primero, párrafo primero, que es válida la estipulación si después de hecha la pregunta el estipulante se retiró, volviendo luego y recibiendo entonces la respuesta. Congruencia. También desaparece el requisito de la congruencia entre pregunta y respuesta, exigiéndose en definitiva que resulte clara la existencia de un acuerdo de voluntades entre estipulante y promitente. Los siguientes pasajes son especialmente demostrativos, pero también consciente de la verdad que todo lenguaje contenga obligación verbal, con tal que ambos entiendan lengua del otro, ya por sí, ya por intérprete veraz, según el digesto en el libro 45, título primero, párrafo primero sexto. Tales fueron las palabras empleadas. En otro tiempo, en esta obligación, ofreces espontáneamente, ofrezco espontáneamente. Mas no importa que la estipulación se haga en latín o en griego, o en otra lengua cualquiera, con tal que ambos estipulantes entiendan dicha lengua. Y no es necesario que ambos usaban la misma lengua, sino que también dos griegos pueden contraer una obligación en lengua latina. Mas estas palabras solemnes estuvieron ciertamente en uso en otro tiempo. Más después se promulgó una Constitución de León, la cual, suprimida la solemnidad de las palabras, requiere únicamente de una y otra parte, una manifestación conocida y acorde, aunque se haya expresado con cualesquiera palabra, según las institutas en el libro tercero, título 15, párrafo primero. En la referida Constitución de León, que es del año 469 después de Cristo, se dice: tengan su validez todas las estipulaciones reconocidas por las leyes, aunque no hayan sido hechas con palabras solemnes y directas, sino con otras cualesquiera con el consentimiento de los contratantes. Según el Código en el libro octavo, título 38, 37, párrafo décimo. Coincidentemente en el digesto en el libro 45, título primero, párrafo primero segundo, se señala: si alguno preguntara así, ¿darás? Y el otro respondiere, ¿por qué no? Este se encuentra en el caso de que quede obligado, al contrario, si hubiera sentido sin palabras. Del mismo modo tenemos: si estipulando yo 10, tú me respondieras 20, he sabido que no se contrajo obligación, sino por los 10. Y por el contrario, si preguntando yo por 20 y tú me respondieras 10, no se habrá contraído la obligación, sino por los 10, porque aunque debe ser congruente la suma, es sin embargo evidentísimo que en los 20 están comprendidos también los 10. En el digesto en el libro 45, título primero, párrafo primero, cuarto. Efectos. Como ya se ha señalado antes, la estipulación permitía generar cualquier clase de obligación, por cuya causa era aplicable en la más amplia gama de negocios. La obligación de ella derivada daba lugar a un juicio stricti juris, mediante el ejercicio, bajo el procedimiento formulario, de la condictio certae pecuniae, condicción de una suma determinada de dinero, si el objeto de la estipulación era una suma determinada de dinero, según el digesto en el libro 14, título tercero, párrafo 19, tercero, y en el digesto en el libro 20, título quinto, párrafo primero, 12, de la condictio triticaria o certae rei, condicción relativa al trigo o a una cosa cierta. Si se trataba de una cantidad de cosas determinadas o de una cosa cierta, de la actio ex stipulatu o ex stipulatione, acción que surge de lo estipulado o de la estipulación, cuando el objeto de la estipulación estaba representado por un insertum, un hecho o una abstención. 2. Contrato literal. A. Introducción. La compilación justiniana dedica escasas líneas a este contrato, salvo el texto contenido en las institutas en el libro tercero, título 21. No existe en esa fuente otra referencia al contrato literal. Esta omisión se explicaría por qué en la época de Justiniano ya habría desaparecido la obligación literal, según las institutas en el libro tercero, título 21.
El material que ha llegado a nuestras manos se reduce a unos pocos pasajes de Gallo en el libro tercero, título 128, al 134 y a las incidentales referencias de Cicerón, especialmente en su defensa al comediante Quintus Roscius en el libro tercero, título primero al octavo. Por esta causa, el estudio del tema resulta dificultoso, quedando muchos aspectos en sombras o resueltos solo en base a conjeturas. B. Prácticas contables. El análisis del asunto exige una referencia previa a las prácticas contables de los antiguos ciudadanos. Probablemente ya en los tiempos de las guerras púnicas, todo jefe de familia tenía la costumbre de anotar diariamente las operaciones que había realizado, pagos recibidos y efectuados, dinero dado y entregado, en borradores o apuntes, adversaria. Mensualmente trasladaba esas anotaciones a un libro, Codex o Tabulae Accepti et Expensi, similar, tal vez al libro mayor de nuestros comerciantes. El Codex, a diferencia de la adversaria, servía como eficaz medio de prueba en juicio. En dicho Codex Accepti et Expensi, libro de entradas y salidas, se consignaban en columnas separadas las entradas Accepti y las salidas Expensi de dinero, de manera que una simple confrontación de ambas permitía conocer el estado de la caja, arca, del jefe de familia. Este libro de caja contenía dos tipos de anotaciones: nómina arcaria, créditos de la caja, y nómina transcriptitia, créditos transcriptos. Gallo en el libro tercero, título 128 y 131. Las primeras reflejaban verdaderos movimientos de caja, es decir, entradas y salidas del dinero realmente verificadas. Gallo en el libro tercero, título 131, pero no eran fuente de obligaciones, a lo sumo servían como medio de prueba de su existencia. Gallo en el libro tercero, título 131. Así, por ejemplo, si Gallo había recibido de su deudor Ticio 100 piezas de oro, anotaba en la columna de los Accepti de su códex: recibido de Ticio 100 piezas de oro. Si por el contrario los había entregado, consignaba en la columna de los Expensi: entregado a Ticio 100 piezas de oro. En este caso, la obligación nacía del mutuo, del préstamo de dinero y no de la inscripción. Gallo en el libro tercero, título 132. Los nomina arcaria constataban la existencia de obligaciones, pero no las engendraban. C. Nómina transcriptitia. Además de estas anotaciones correspondientes a operaciones reales, nómina arcaria, existían otras ficticios, que no correspondían a un efectivo movimiento de caja, nómina transcriptitia. Estas constituyeron el típico contrato literal romano y, a diferencia de los anteriores, tenían la virtud de generar obligaciones. A semejanza de la estipulación, el dinero era tenido por pesado y entregado, pero no ya en virtud de las palabras pronunciadas, sino de un escrito. La escritura no es aquí un simple medio de prueba de la existencia de un contrato, sino la causa civil del contrato, el medio por el cual se perfecciona. Este contrato se verificaba mediante un juego de escrituras, por medio de dos anotaciones ficticias en el códex del acreedor, una columna de los Accepti y otra correlativa en la de los Expensi. Para el perfeccionamiento del contrato bastaba trasladar, transcrire al Acceptum la cantidad inscripta en el Expensum. Aunque el acreedor nada había recibido, consignaba: recibido de fulano tanto y entregado a fulano tanto. De este modo, por este simple juego de anotaciones, el deudor quedaba obligado literalmente. Requisitos. Corresponde que nos ocupemos ahora de los requisitos que deben concurrir para que pueda perfeccionarse el contrato literal. Ellos son el acuerdo de voluntades y las anotaciones en el códex. Acuerdo de voluntades. A. Es casi seguro que en los primeros tiempos el consentimiento de las partes no fue indispensable, porque lo esencial era la forma. Sin embargo, luego, cuando el acuerdo de voluntades comenzó a ser elemento del contrato, el consentimiento del deudor dado, al menos tácitamente, debió ser imprescindible. A diferencia de la estipulación, no se requería en este caso la presencia de las partes, sino que el contrato podía perfeccionarse entre ausentes. Pero mientras que entre ausentes
Se puede admitir una obligación mediante anotación en el expensum. No puede ocurrir que se contraiga una obligación verbal entre ausentes. En el libro de Gallo, libro tercero, título 138. B. Anotaciones. Según se ha señalado antes, el nomen transcriptitium supone la existencia de dos anotaciones correlativas: la entrada y la salida ficticias de una suma de dinero. Es cuestión obscura y debatida si las dos inscripciones debían figurar en el libro del acreedor y en el del deudor. En una primera época, el rigor de la contabilidad privada debió determinar anotaciones en sendos libros. Pero ya en la época clásica, no hay duda alguna que la inscripción en ambos libros no era necesaria. Bastaba que el acreedor efectuase las dos anotaciones en su códex. En efecto, Gallo en el libro tercero, título 129 al 131, se refiere solo al libro del acreedor, y Cicerón contra su defensa de Quintus Roscius en la omisión del actor de presentar su códex. Si la anotación correlativa en el libro del deudor hubiese sido indispensable, habría exhibido el de su defendido. Además, no debe perderse de vista que en los actos solemnes el principal actor es siempre quien adquiere, quien pronuncia la fórmula, y que la anotación en el libro constituía un acto religioso. Por último, si hubiese sido necesario la anotación pertinente en el libro del deudor, no se comprendería la duda de los jurisconsultos clásicos respecto a la posibilidad de que los peregrinos se obligasen por este medio, según Gallo en el libro tercero, título 133. Aunque una superficial lectura del parágrafo 137 del comentario tercero de la Instituta de Gallo podría llevar a pensar que era suficiente una sola inscripción, expensilatio. El análisis detenido de la cuestión demuestra que era menester dos, una septilatio y una expensilatio, correlativas: la constancia de haber recibido y de haber entregado la misma cantidad. Además, si el nomen transcriptitium consistiese en una sola anotación, podría confundirse con el nomen arcarium, que Gallo se esmera en distinguir y separar, según el libro tercero, título 128 y 131. Clases. Gallo, libro tercero, título 129 y 130. No presenta el contrato literal como una forma general de obligarse, sino que señala dos casos específicos: transcriptio a re impersonam, transcripción de objeto o asunto a persona, y transcriptio a persona impersonam, transcripción de persona a persona. Transcriptio a re impersonam. Dice Gallo en el libro tercero, título 129. Se hace la transcripción de objeto o asunto a persona, a re impersonam, cuando, por ejemplo, yo te anoto en la tabla del expensum lo que tú me debes por causas de una compra, de una locación o de una sociedad. En este caso, el acreedor escribe en su libro que ha recibido de su deudor lo que éste le debía por cualquier concepto: venta, locación, sociedad, según la ejemplificación de Gallo. Y aunque en realidad esa entrega no se ha verificado en la columna de los expensi, anota como entregada esa misma suma de dinero a su deudor. Como se ve, se trata de transformar en literal una obligación preexistente. Hay aquí una obligación anterior que se extingue por la acceptilatio y una nueva literal ya que la reemplaza. Hay un pago y un préstamo ficticios. Para poder prestar lo que no es debido es necesario que antes nos haya sido pagado. Mediante este simple juego de notaciones se lograba transformar obligaciones de buena fe, como las derivadas de los contratos citados por Gallo, en stricti juris, con todos los beneficios y seguridades que ello comporta para el acreedor. La situación sería similar a la que en la actualidad se presenta cuando el vendedor, acreedor del precio, recibe del comprador una letra de cambio en pago. B. Transcriptio a persona in persona. Refiriéndose a esta segunda forma, nos dice Gallo en el libro tercero, título 130, se hace la transcripción a persona in persona cuando, por ejemplo, Citicio me debe, yo te anoto a tu nombre en la tabla del expensum dicha suma, es decir, como Citicio te hubiera reemplazado en mi lugar. Esta forma tiene por finalidad sustituir al deudor de una obligación por otro nuevo,
extinguiendo aquella y creando otra nueva en su reemplazo. En este caso, el acreedor fingirá haber recibido el pago de su primer deudor y haber prestado esa misma suma al dinero, mediante el ya expuesto procedimiento de la doble inscripción. El primitivo deudor quedaba liberado en virtud de la acceptilatio y a su vez el nuevo resultaba obligado literis, por lo escrito respecto al acreedor. Lo mismo que en la transcripción a re in persona, hay aquí dos operaciones ficticias, un deudor que se libera pagando y otro que en su reemplazo se obliga recibiendo. Objeto. Como se ha visto, la obligación literal surgía de la transcripción hecha en el códex. Si, como también se ha visto, era este un libro de caja, solo el dinero podía ser objeto de la obligación que nacía de la transcripción. A diferencia de la estipulación, la transcripción no podía referirse a otro objeto, ni menos aún a una cosa incierta, a un hecho o una abstención, sujetos. El uso del códex estaba reservado al paterfamilias, al ciudadano romano, sui iuris. Por esta razón, solo los patres podían ser sujetos activos o pasivos de obligaciones, nacidas del contrato literal. Sin embargo, en la época imperial, mientras los proculeyanos excluían la posibilidad de que los peregrinos se obligasen literalmente, los sabinianos admitían que lo fuesen, pero solo tratándose de una transcriptio a re personam, según Gallo en el libro tercero, título 133. Efectos. En los tiempos de la legis actionis, las obligaciones literales estaban sancionadas por la legis actio per sacramentum, in personam y después de la lex Cilia 200 a.C. Por la legis actio per condictionem, bajo el procedimiento formulario, la condictio certae creditae pecuniae era el medio idóneo para exigir su cumplimiento. Es cuestión muy debatida la vinculada a los efectos novatorios del contrato literal. Mientras la mayoría de los autores están por la afirmativa, otros se inclinan por la negativa. D. Sinágrafa y chirógrafa. Como lo atestigua Gallo en el libro tercero, título 134, entre los peregrinos, entendiéndose por tales a los griegos, eran usuales dos tipos de instrumentos, sinágrafa y chirógrafa. Los sinágrafa eran documentos en los que constaba una obligación, redactados en tercera etapa y firmados y sellados por las partes o ante testigos. En los tiempos de Cicerón eran de uso corriente en Roma, especialmente en las operaciones financieras de las ciudades, pero en el siglo IV después de Jesucristo ya no se los menciona. También de origen griego eran los chirógrafa, que se diferenciaban de los anteriores, en que eran suscriptos solo por una de las partes, aquella que se había obligado contra quien podía ser opuesto. Aparecen en Roma hacia la primera mitad del siglo I a.C. y poco a poco van suplantando a los sinágrafa. La cuestión fundamental respecto a estos instrumentos radica en determinar si eran fuente de obligaciones literales o si por el contrario servían como simples medios de prueba. Sin lugar a dudas, entre los romanos tenían solo valor probatorio, pues señala Gallo en el libro tercero, título 134, este género de obligación es propio de los extranjeros. El asunto queda reducido entonces, así generaban obligaciones literales entre los peregrinos, aunque la respuesta de Gallo no es concluyente. En la actualidad parece demostrado que en el derecho griego los actos escritos tenían fuerza obligatoria por sí mismos, en abstracto cualquiera fuese su contenido. Épocas posclásica y justiniana. Desde fines de la República, la costumbre de llevar códices habría comenzado a perder fuerza como consecuencia de la influencia de los pueblos conquistados. Además, aparecen otros contratos, como los consensuales, y ciertos pactos adquieren una fuerza obligatoria que antes no tenían, y que para dársela solía usarse el contrato literal. En esta época, para el préstamo de dinero podía utilizarse el mutuo o la estipulación. Usualmente, para mayor seguridad del negocio, se lo hacía constar en un chirografum, que el deudor suscribía y entregaba al acreedor. Ocurría frecuentemente, sin embargo, que se suscribía el chirografum sin entrega previa del dinero. La situación del otorgante, que nada había recibido, resultaba por demás difícil ante el reclamo del supuesto mutuante. Podía defenderse con el exceptio doli o intentar la condictio sine causa, pero en ambos casos la prueba, casi imposible por tratarse de un hecho negativo, corría por su cuenta. Para corregir esta situación, en tiempos de Caracalla, en el 215 después de Jesucristo, se decidió que si el deudor oponía la excepción non numeratae pecuniae,
relativa al dinero no entregado, la prueba de la entrega sería a cargo del prestamista, según el código en el libro cuarto, título 30, parágrafo tercero. Además, ese suscriptor de un chirógrafo que no había recibido el dinero podía tomar la delantera, exigiendo que el adversario probase la realidad del préstamo o, en su defecto, que le devolviese el instrumento que se relacionaba la deuda, según el código en el libro cuarto, título 30, parágrafo séptimo. En ambos casos, la carga de la prueba se invierte. No es ya el deudor quien debe acreditar su afirmación, sino el tenedor del chirógrafo, quien debe probar que realmente entregó el dinero en el código en el libro cuarto, título 30, parágrafo segundo, quinto y noveno. La excepción y la condictio o querela non numeratae pecuniae debían ser usados dentro del término de 5 años a contar desde la fecha de suscripción del chirógrafo. Pasó ese lapso, desaparecía la presunción de falta de entrega y en su reemplazo surgía otra inversa que excluía toda posibilidad de prueba en contrario. Según el código en el libro cuarto, título 30, parágrafo octavo, 14 al principio y tercero. Justiniano redujo a 2 años el término para ponerle septio o intentar la condictio. Además, dentro del mismo plazo, permitió al suscriptor tornar perpetua la excepción mediante una denuncia o protesto, si la ausencia de su adversario le impedía accionar en justicia, según el código en el libro 40, título 30, parágrafo 14, cuarto. En esta época la excepción no se limitaba a los préstamos de dinero como lo era antes, sino que se extendía a toda clase de ellos, según el código en el libro cuarto, título 30, parágrafo 14, al principio. ¿Existe el contrato literal en el derecho justiniano? La mayoría de los romanistas se inclinan por la negativa. No utilizándose ya el códex, desaparece la posibilidad de generar nómina transcriptitia. Queda en uso solo el chirógrafum, que entre los romanos era un mero medio de prueba. Sin embargo, en la Instituta de Justiniano todavía se habla de literarum obligatio. ¿Hay acaso un contrato literal en la compilación? Puede decirse que la falta de ejercicio de la querela en el término legal determine el nacimiento de la obligación literal. ¿Qué clase de contrato es este, que se perfecciona a los 2 años? ¿No hay aquí una confusión entre la formación de contrato y su prueba? Ciertamente, en esta época el contrato literal era desconocido, tanto es así que en el digesto y en el código no se lo trata y la relación sucinta que de él se hace en la instituta encuentra su fundamento en la naturaleza y objetivos de esta obra, distintos de los de aquellos. Confirma también su desuso la manera como Teófilo, paráfrasis a institutos en el libro tercero, título 21, expone el tema presentando el nomen transcriptitum sin ninguna precisión y como una especie de contrato que se perfeccionaría por carta.